Una tormenta de fuego y odio castiga a Palestina. Miles y miles de personas pierden todos los días en Gaza sus hogares, escuelas, hospitales, sus vidas. Un inmenso dolor se añade al de siempre, el que comenzó hace 75 años con la expulsión en masa de 1 millón de habitantes para crear por la fuerza militar el Estado de Israel en 1948. No es solo una guerra, es pura limpieza étnica. Es un genocidio. En Libros contra la Guerra, una red de librerías y editoriales puestas en pie contra las guerras que reúne una multitud de proyectos culturales comprometidos con la desmilitarización social, la justicia y la veracidad, nos negamos a ser parte del encubrimiento sistemático de décadas de colonización israelí que ha arrastrado a Palestina a una desgracia infinita. Hoy presenciamos un nuevo capítulo de la Nakba, de la catástrofe, con las fuerzas de ocupación israelí cometiendo ataques aéreos mortíferos en la Franja de Gaza, intensificando su bloqueo ilegal que dura ya 16 años, cortando el suministro de agua, combustible y otros bienes esenciales. Además, las fuerzas israelíes han detenido a más de 2.000 personas en Cisjordania ocupada, incrementando el uso de la tortura y otros malos tratos y negando a quienes detienen las presas en cárceles israelíes, 9.500 personas, el acceso a visitas de familiares y a ayuda médica. Mientras escribimos esta declaración, 1,5 millones de habitantes de Gaza, la mayoría refugiadas ahí por agresiones israelíes anteriores, han sido desplazadas de sus casas a medida que el bloqueo israelí las priva de alimentos, agua, combustible y suministros médicos básicos. Y más de 33.000 personas han sido asesinadas en medio año de bombardeos. 12.000 menores de edad, niñas y niños. Hoy, en un contexto occidental de auge del fascismo, hacemos un llamamiento a la honestidad sobre el pasado y el presente. Exigimos libertad y justicia. En este momento crítico debemos utilizar todas nuestras herramientas culturales para detener el exterminio de Palestina y de sus gentes. Los crímenes del Estado de Israel se apoyan en la destrucción progresiva de la memoria palestina, incluidos los archivos de su historia. Hay una ola creciente de desinformación, la última de una larga campaña para normalizar los asentamientos y la violencia israelíes y para finalmente conseguir adueñarse de todas las tierras palestinas. Quienes vivimos en países con gobiernos aliados de Israel, tenemos la obligación especial de fortalecer el conocimiento público sobre la colonización de Palestina y sus dramáticas consecuencias, y luchar contra el olvido premeditado, la desinformación y la mentira. Llamamos a informarse sobre el contexto histórico y las causas fundamentales de los acontecimientos actuales. Llamamos a desconfiar de la supuesta neutralidad informativa. Muchas fuentes de noticias se esfuerzan por presentar las afirmaciones de cada parte sin una investigación o contexto independiente, lo que permite propagar la desinformación y encubrir la naturaleza de los acontecimientos actuales. Llamamos a manifestarse contra la censura y a apoyar a quienes quieran silenciar por hablar con honestidad sobre la situación de Palestina, arriesgando sus profesiones y derechos. Llamamos a que se defienda el derecho a la información y en coherencia se restablezca el acceso a Internet en Gaza, junto a todas las demás disposiciones humanitarias. Llamamos a frenar la propaganda de guerra israelí con el desarrollo de programas y actividades en cualquier ámbito cultural y educativo o de enseñanza que incluyan voces palestinas y corrijan narrativas distorsionadas.
Llamamos a respaldar la campaña palestina de boicot, desinformación y sanciones, BDS, que busca presionar al gobierno israelí para que cumpla con los estándares de derecho internacional, recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Llamamos a participar en las movilizaciones de protesta y solidaridad con Palestina. Exigimos que nuestro gobierno denuncie con rotundidad las contravenciones israelíes del derecho internacional, las persiga judicialmente por tratarse de crímenes de lesa humanidad y, en coherencia, ponga fin al comercio de armamento con Israel. Solo en 2023 el Reino de España ha comprado material militar a Israel por valor de 300 millones de euros, unido a otros 700 millones comprometidos en adquisición de armamento para los próximos años. Exigimos la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza, el cese de los ataques y el fin definitivo del asedio. Exigimos el fin total y completo de la ocupación israelí y el respeto al derecho al retorno de todas las personas palestinas exiliadas. La libertad en Palestina está estrechamente vinculada a la lucha global contra el racismo y la creciente islamofobia. Estas fuerzas se interponen en el camino hacia la liberación mundial. Como proyectos culturales que nos esforzamos por fomentar el diálogo, el aprendizaje y el pensamiento crítico, derribar estas barreras es nuestro mayor deseo. Necesitamos estrategias y tácticas que funcionen a largo plazo, que puedan guiarnos en la acción de forma efectiva. Desde esta perspectiva, nos comprometemos a difundir voces de todas las procedencias que exigen una solución política y no violenta del conflicto, incluso cuando ésta parece estar más lejos y cuando desde los poderes estatales y los grandes medios de comunicación siguen empeñados en hacernos creer que esto todo comenzó el pasado 7 de octubre. Creemos que es posible analizar las causas y las consecuencias de lo que está pasando sin asumir con resignación que la violencia es la única solución posible. La ocupación y la guerra para perpetuarla es un crimen contra la humanidad. Del río al mar, Palestina será libre.